fice? Ai, a ver, que é isto? Ai, non veo nada. Bueno, vamos a esperar un poquín a ver cómo va esto, porque la verdad é que é la primera vez que faigo un directo, entonces non sé moi bien a qué botones en realidad estoy dando. A ver, vamos a ver. Ay, madre. Bueno, vamos a esperar un poquín, que hora é. Non tengo hora tampoco, así na que, bueno, pues yo entamo. Güey, la primera mañana, digamos, del Formientu Fest en casa. Entonces, güey, el día que habíamos comentado para la reciella, para niños y neñes, collacios y collacies, para todo el mundo que lo quiera y para mascotines, que la mi mascotina está aquí y vos saluda. Entonces, güey, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esta mañana vamos a leer un pocuñín con este libro que lle de la editorial Pintar Pintar, que nomás el link quiere esnalar. Desde aquí mando un saludo muy fuerte para el autor, para Luis Aike, y para la pintora que está en Cuba, nada más y nada menos, que llámase Iris. Aunque aquí puso otro apodo. Bueno, pues el libro trata de un niño que es muy avezado en volar, en esnalar. Entonces, pues parece que el relato que se enfada con el padre, después vuelve a amigarse y demás. Entonces, bueno, pues lo que tenéis ahí un fondo que tiene unas palombes, paedme, porque bueno, está relacionado un poco con lo que lle el librín, que lle un cuentín. La verdad es que estaba recomendado para niños y niñas, pero bueno, para todo el público en general. Entonces, bueno, voy enseñándolo así, entamamos, ¿vale? Collacios. Venga, pues ahí vamos. Voy a enseñaros un poco porque los dibujos son muy guapos. En la primera página, ahí tenemos al que es nuestro protagonista, que es Lin. Entonces este niño pues dice así, Lin todo lo quiere saber. También y un misco revolvín. Este sería lo que es Lin, que es pues un sabelo todo, niños, y que todo lo quiere saber. Vamos a ver lo que pasa con Lin. Por eso, cuando asomó a la ventana y dijo que quería esnalar, el sopa asustóse mucho. Y Lin asomóse a la ventana y el pa asustóse. Aquí tenemos a Lin. Normal, como no se va a asustar. Entonces el pa dijo, «Entá non puedes brincar ventana pa fuera», dijo a Lin. Aquí está pa escarmentando un poco a Lin. Seguimos. Y Lin, todo curioso, dijo, «¿Por qué?» Como si no entendiera la respuesta. Entonces el pa dijo, «Lin, porque no tienes esnales, abrirías un furaco en suelo y llegarías nada más y nada menos que a dónde, que al centro de la tierra». Mamina, al centro de la tierra. Y Lin pues no lo entendía muy bien la respuesta del pa. Y dijo, ¿y eso es malo? Y aquí tenemos a los dibujos maravillosos de Iris entamando al pa que si eso de llegar al centro de la tierra era malo. Pues va a ser que sí, que eso del centro de la tierra que es muy malo. Porque dijo el pa, sí, porque el centro de la tierra está hecho de metales fundidos, tan calientes que desaparecerías para siempre. Eso fue la respuesta del pa. Y aquí tenemos pues lo que sería el centro de la tierra, que si Lin no tiene esnales no podría volar y caería por ese furaco tremendo. Vamos a ver cómo sigue esto. A Lin, el niño aventurero, eso de abrir furacos en suelo y llegar al centro de la tierra no ni ablucaba tan malo. Parecía hasta interesante, pero no estaba tan seguro de lo de pa siempre. Bueno, pues que no ni ablucaba tanto.
ir al centro de la Tierra si él siempre y cuando podía perseguir el sueño de esnalar. Y entrugalla el pa. Y si desaparezco pa siempre, non voy a ver a mamá en xamás de los xamases? Y respondió el pa, non, sonrisó pa. Y aquí, si se ve bien, los dibujos, este sería Lin el aventurero con la ma, que son, digamos, los riesgos que podría correr si decidiese esnalar. Y Lin volvió a entrugar al pa, y al mío hermanín, non, respondió el pa. Entonces, si él decide esnalar, non volverían xamas ni a ver a seu pa, ni a su má, ni a su hermanín. Pero vamos a ver cómo sigue. Y al mi amigo Pelayo, y al profe de educación física, y abuelo y abuela. No, respondió pa, un pocuñín atristallao por tar tan en baixo na escala de preferencias del fío, que ni lo mencionaba. Como vemos, Lin menciona a todos, a abuelo y abuela, a Pelayo, a todos menos al pa. Y aquí tenemos a la familia de Lin, abuelo y abuela. Mirad, este y Lin y estos son abuelo y abuela. Cosa que si decide esnalar, al final no nos volvería a ver. Seguimos. ¿Qué pasó a Lin? Pues que Lin non se dio cuenta que el pa traba murnio y atristallao. A Lin non i cayó en baixo el disgustín de pa, pero nun i dio mayor importancia. Sabía que podía contar con él pa siempre, hasta cuando abriera un furaco en el suelo, llegare al centro de la tierra y fundiere con los metales en caldía. Por eso non necesitaba ni inventalo. Cuando preguntó por las personas importantes, que non iba a volver ver en xamás de los xamases si desaparecía. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Lin ya sabe las consecuencias que tiene esnalar. Vamos a ver. Después de quedar pensatible un cacho, Lin tornó a lo del problema de esnalar. ¿Y cómo voy a ser quien a esnalar en sin abrir furacos en el suelo? Entrugó Lin. Aquí tenemos, si se ve bien, a Lin. Otra vez. Mira, el pa ya desesperado puso una solución a Lin. Voy a pintarte unes esnales en este papel. Y un día estes esnales del papel van pegársete nos costazos. Aquí tenemos al pa y a Lin pues un poco dibuixando les ales para que Lin finalmente pudiera esnalar sin ningún problema de caer en baixo el centro de la tierra. Vamos a ver. Pero Lin estaba muy preocupado. ¿Cuánto van a tardar en despegarse del cacho papel y pegárseme a los costazos, pa? Entrugó Lin, abriendo mucho los huellos. Estaba preocupado, la verdad, por esnalar y un sueño. Eso depende. ¿De qué? ¿De qué depende? Entrugó Lin. ¿De que lo coma todo? Quiso saber Lin, avezao, como estaba a que todo lo bueno dependiera de comer bien. Entre otras cosas sí, aprovechó el pa. Nunca cenare tan bien como aquella noche. Comió todo el pescado en sin gurgutar. Ahí tenemos a Lin. Hasta bebió 2 vasos de leche. Y eso que má en xamás non ponía chocolate a leche para cenar. Aquí tenemos a Lin que con tal de conseguir esos esnales está comiendo toda la cena. Ahí lo tenemos. Con esos gafes de aviador y todo. Vamos a ver qué pasa. De mientras cenaba, Lin non i quitó ningún de los huellos a les esnales nel cacho de papel. A la hora mexar y llevar los dientes, non quiso se partase del dibuixo. Eso sí, posólo en ribadora pa non emporcalo. Este sería el dibuixo de les ales. Bien. ¿Podrá esnalar Lin o no? En cuarto asistió riba a la cama, de la que ponía el pijama, y después colocólo al llau la llámpara na mesina de noche. El dibuixo de les esnales non se separaba d'él y
va con él a todos los lados, con la finalidad de perseguir el sueño, que si peguen aquí nos costazos y de poder esnalar. De mano, Lim, pela noche, no quería dormir, pero no tardó en caer como un pitín. Y así durmió y durmió hasta que consoñó con un par de esnales pegaes a los costazos. Por fin Lim tenía todos los esnales pegaes a los costazos. Entonces, ¿debiera esnalar Lim? ¡Qué prestosidad! Agora Lim, el nuevo personaje, podía esnalar. Xingó les esnales un pucuñín y salió de la cama. Estaba tan contento que esnalopió hasta el techo a saludar a la señora Araña, que llevaba 2 días viviendo en un requeixo del techo, ahí donde la cama a mano izquierda, bien cerquina del armario de la ropa. Entonces Lim ya tenía les esnales pegaes a los costazos y ya podía volar y volaba pel cuarto. Bueno, yo no estoy esnalando, pero estoy viendo a la señora Araña, que fue que la saludó. Hola señora Araña, y así Lim con les esnales que regaló sopa podía esnalar y esnalar pel cuarto. Vamos a ver qué pasa. Tuvo toda la noche de cháchara este niño en Lim con les esnales esnalando pel cuarto. Tuvieron charrando de mosques con la señora Araña, temas que a los dos os presta, y de la limpieza de la casa. Vaya conciencia los dos, tarrácenlo. O sea, aquí tenemos a Lim con la señora Araña. Ya tenía les esnalines pegados, ya podía esnalar por todo el cuarto. Así, señora Araña, así. ¿Qué más? Vamos a seguir. Al cacho Lim, que no estaba entrenado en esto de esnalar, comenzó a cansar, normal. Despidióse educado de la señora Araña y enveredó pa'l suelo. Pero, ay amiguín, les esnales no venían con instrucciones y al querer aterrizar falló y la cosa. Menudo gochazo que se metió Lim, porque no sabía esnalar todavía, era muy jovencín con esos esnales y cayó. Entonces Lim iba así, con los esnales pegados en el costazo, estuvo charrando con la señora Araña y ¡bum! Cayó, no pudo mantenerse en el aire. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y un sueño fue una realidad? Vamos a seguir. Tiene que ser un sueño, pensó Lim. Pero sueño o no, les ñarres y dolían as gallas del gochazo que se metió, del golpazo. Lo peor era que pa y ma no estaba en el cuarto con él, entonces no iba a llorar. Asina que en silencio tornó pa la cama y volvió a dormir y quitóse les esnales, ya sin esnales. Sería pues como un secreto entre él y la señora Araña, eso que había volado pel cuarto. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente, Lim levantó entá dolorío de les ñarres y de muy mal humor, de toda la noche de cháchara. Foi pa la cocina y ahí estaba pa, almorzando y leyendo el periódico. Aquí tenemos a Lim que se levanta con lo que digamos les esnales y ahí está el pa muy tranquilo desayunando con su café, con su periódico y demás. ¿Qué pasó? Porque Lim estaba muy enfadado y dijo, en sin decir nada, foi pa con el pa Lim, y solmenó un señor puñetazo. Pa quedó quieto un rato, no entendía nada, y tampoco entendió nada cuando el Lini soltó. Aquí tenemos el dibujo de Lim pe la mañana enfadado con el pa. ¿Qué pasaría? Si ya él cumplió su sueño de esnalar y todo, ¿qué pasaría este rapaz? Vamos a ver, ¿por qué pegó ya al pa? Es que también, Y dijo ya al pa, pintaste les esnales en sin tren de aterrizaje. Ay, madre, normal. Por eso él dio el gochazo con el suelo. No tenía
tren de aterrizaje como los aviones. Y aquí tenemos a Lim, si se puede ver. ¿Quién sería? Este sería el pa, esnalando con Lim. Y aquí tendríamos lo que sería a Lim. Bueno, pues colorín colorado, este cuento está finado. Bueno, pues esta es la historia de un niño que quería cumplir el sueño de volar. Yo creo que al principio no escarmentaba muy bien, no entendía muy bien el riesgo, que parecía que daba igual cumplir su sueño con tal de ir al centro de la Tierra, que daba igual. Después ya con la práctica, cuando esnaló y esnaló, con esos esnales pegáis unos costazos, creo que arrepintióse un pocuñín y diose cuenta de que había dejado el pub y que el pavo no había diseñado, digamos, unas alines muy buenas. Faltaba ellos, como los aviones, para poder aterrizar bien en el suelo. Bueno, pues niños y neñas, collacios y collacias, mascotines varias, perrinos, gatinos, este cuento está finado. Forma parte del Formiento en Casa FES, que estamos haciéndolo aquí la mocedad con el objetivo de impulsar l'asturiano y, como no, de impulsarlo en estos momentos que estamos teniendo del coronavirus COVID-19 tan difíciles de llevar, sobre todo para los más pequeñinos. El mi objetivo con la lectura de este libro, repito, Lim quiere esnalar, pues a ver un poco l'asturiano a esos niños que están haciendo el confinamiento en casa, que están llevándolo mucho mejor que los mayores. Eso hay que recordarlo y eso es un premio grande para ellos. Bien, despídome sin antes deciros que este libro, Lim quiere esnalar, de Pintar Editorial, tenéislo en castellano, en asturiano y tiene un precio baratín. Los dibujos, como digo, son impresionantes. La historia y una historia que puede tener moraleja o no, depende cómo lo enfoquéis ya a la lectura para el niño. Y vuelvo a repetir los autores, que son Yusa Ike, que desde aquí mando un besín, y otro besín para Iris, que sale de aquí al final del libro, Irandis Fundora, que es creo su seudónimo, que mando un besín bien gordo desde Asturias para Cuba. Lleváis bien el coronavirus, collacios cubanos, y toda la esperanza para vosotros. Bueno, pues vecinos desde Asturias para vosotros, y para los niños y niñas, ánimo, que ya tornamos enseguida a la escuela, no os preocupéis. Vecinos patos, despídome, chao. Ay, madre, estoy un poco perdida, no sé cómo se quita esto. Ay, finalizar. Vecinos y feliz confinamiento. Ánimo.